¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? Y hoy les tengo una sorpresa gigantesca. Ojalá y estén tan emocionados como yo cuando vean este episodio. Para mí la verdad es un honor, una persona que admiro muchísimo, cuya música para mí ha sido una gran influencia. Me da muchísimo orgullo presentarles a Enrique Bunbury. Enrique, muchísimas gracias por venir al programa. Encantadísimo, de verdad. Un placer poder charlar contigo. No, hombre, encantado. Enrique, ya te comenté un poquito más o menos de cómo me gusta estructurar estas conversaciones. Yo creo que pasa muchas veces que a figuras como tú les repiten muchas preguntas y les hacen muchas preguntas del índole de la música, y me gusta usar este espacio para acercarme a otro aspecto de tu manera de pensar, que es un aspecto que seguramente está presente en tu arte, en tu manera de producir, en tu música definitivamente, pero tal vez no son cosas de las que hables normalmente cuando vas a estas cosas, ¿no? Entonces, son preguntas muy abiertas, muy amplias, y lo bonito es que la conversación sea lo más orgánica, lo más improvisada, lo más natural, una charla entre cuñados de la manera más casual posible. Me parece muy bien. Tú pregunta lo que quieras, yo responderé lo que me dé la gana. Hacemos lo que podamos. Llevamos una conversación. Hecho, mira, ahí va. ¿Qué es para ti la libertad? Es un tema muy interesante, la libertad, y es un tema que particularmente me apasiona. A ver. Porque vivimos en un mundo en el que, digamos, parecía que teníamos unas libertades más o menos estructuradas que estaban estipuladas en los derechos humanos. Claro. Los derechos humanos hablan de la libertad de expresión, hablan de la libertad de movimiento, hablan de la libertad de credo, hablan de la libertad médica, hablan de la libertad en muchos aspectos, y de alguna forma en los últimos años, yo diría que desde un poco antes de la pandemia y muy especialmente durante la pandemia, algunos de estos aspectos de la libertad se han puesto en entredicho. Claro. El concepto de la libertad en sí mismo es un concepto muy abstracto y podemos entender diferentes cosas, ¿no? Podemos entender que somos libres dentro de un mundo consumista en el que nuestra libertad al final es elegir el color de nuestro auto o la carcasa del móvil, ¿no? Tú la quieres morada, tú la quieres... Somos súper libres, ¿no? O nuestras libertades son libertades que están encerradas dentro de un código penal, ¿no? Hay unas leyes que nos permiten hacer unas cosas y nos impiden hacer otras, ¿no? A mí me impiden asesinarte porque hay unas consecuencias en la ley, ¿no? Me impiden determinadas cosas, ¿no? Y está la propiedad privada, etcétera, etcétera. El aspecto que me parece interesante que se ha puesto un poco en entredicho es el tema, por ejemplo, de la libertad de expresión, ¿no? El tema de hasta qué punto podemos decir lo que quieras, puedes decir lo que quieras, si el límite es la ofensa o el límite es... la intolerancia. No, infinito, ¿no? El que yo puedo decir absolutamente lo que quiera sobre ti. Puedo decir... con respecto a un político, por ejemplo, podemos decir, este es un huevón, ¿no? Podemos insultarle porque nos parece un huevón, ¿no? Y ahora hay quienes piensan que hay grupos, minorías y personas en el mundo que sienten ofensa ante ciertas palabras y que esa libertad se debe de restringir. Yo soy un gran defensor de la ley, soy un gran defensor de la libertad, más que de la ley. La ley me la salto alguna vez. Perdón. Soy un gran defensor de la libertad y creo que la libertad de expresión debe de ser infinita. Claro. Debes de poder decir absolutamente cualquier cosa que no incite
a la violencia. Claro, que no incite directamente al odio o a la violencia. Creo que Sí. hay un par de cosas que me parecen muy interesantes que mencionaste. Primero, o sea, me gusta cómo estructuras el argumento de decir, hablemos sobre la libertad y el punto de partida es entender nuestra relación con los derechos humanos, ¿no? Y también históricamente, y ahora que lo estabas diciendo me recordó, porque la idea del derecho humano presupone que nosotros somos humanos, ¿no? Sí. Pero el humano tiene una serie de características que tiene que cumplir para merecer esos derechos. Y históricamente también se ha usado el título de humano, se ha instrumentalizado para decir que los no humanos no tienen derechos, ¿no? Entonces es interesante cómo el marco legal incluso ha creado esos propios estados de excepción. Entonces, y creo que hace mucho sentido con la segunda parte de la conversación donde llevaste a, oye, pues durante el periodo de pandemia usaban excusas para quitarnos nuestros derechos, Para ¿no? quitarnos derechos bastante Sí, básicos universales, casi, ¿no? del ser humano. Ujú. Yo quería llegar todavía a un punto más A que ver. creo que es bastante interesante en cuanto a la libertad de expresión, que es hasta qué punto cuando restringimos nuestra opinión por no ofender a alguien, por la cancelación Claro. de la cultura, etcétera, etcétera, no empezamos a llegar a los límites de la libertad de pensamiento. Ya. El que no podamos expresar algunas cosas nos llevan a que no las podamos, no las queramos pensar. Claro. Y se empieza a crear un círculo dentro de nuestra propia cabeza en la que nos impedimos pensar en determinados aspectos, ¿no? Ya. Si estoy entendiendo lo que estás diciendo, hay una relación entre el acto del habla y el acto del pensamiento. O sea, de alguna manera pensamos hablando. O sea, hay una parte del pensamiento que necesita ser hablado para ser llevado a su conclusión. Como decir, podrías pensar cosas racistas, pero si no las dices, ese pensamiento no se concreta. O podrías tener pensamientos subversivos en contra del sistema, pero si no eres capaz de decirlos, no logras nada. Y viceversa, al no decirlos, dejas de pensarlos. Claro, claro. Creo que ahí hay algo que yo no tengo súper estructurado en mi cabeza, pero creo que hay algo interesante en cuanto al libre pensamiento y al pensamiento crítico, ¿no? Sí. Al poder establecer un pensamiento crítico con respecto a cualquier tema, reflexionar sobre cualquier tema candente, importante. Total. Creo que cada vez se hacen menos debates sobre temas importantes que nos atañen a todos, restringimos los temas importantes y dejamos que esos temas estén en manos de expertos, en manos de políticos, en manos de instituciones supranacionales, Sí. que considero que roza un peligro importante, que es el que los seres humanos no nos podamos expresar libremente y no podamos llegar a conclusiones nuevas y satisfactorias. Sí, creo que me parece muy bonito la manera como lo planteas y creo que amarra muy bien los puntos de cuestionarnos, ¿no? De cómo la palabra es importante para funcionar el pensamiento y para lograr esos cambios en el mundo. Lacan decía de alguna manera que el inconsciente está estructurado como lenguaje. O sea, no me parece que sea separable la relación entre el habla y el pensamiento. Entonces, como tú dices, si nos restringen de hablar, pues sin saber están restringiendo el pensamiento también. Y si las palabras funcionan como piezas de Lego con las que jugamos para armar nuestra experiencia del mundo y describir nuestra experiencia del mundo, mientras menos Legos tengamos, pues a lo mejor más monótona es nuestra visión del mundo, nuestra capacidad de expresarlo. Totalmente. Y más restringida y sobre todo creo que se llega a menos conclusiones y pienso que de ahí la importancia de los debates abiertos en torno a cualquier tema, en que escuchemos la argumentación de otras personas que no piensan como nosotros. Claro, aunque sea antagónica. Porque la libertad de expresión no es defender lo que todos sois libres de pensar como yo, sino que todos sois libres de pensar incluso cosas que a mí me parecen completamente estúpidas o aberrantes. Sí. Si quieres pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Sabes qué? Empecé con este tema de libertad y ahora lo voy a llevar a un nivel más de libertad. ¿Y te parece que somos libres?
en un sentido de determinismo contra determinismo. El pasado nos afecta, el pasado nos da opciones, pero nosotros somos libres de decidir hacia el futuro, ¿o está todo escrito? No, yo no soy determinista para nada. Considero que sí que hay en nuestro organismo, en nuestro ADN, en nuestras circunstancias por nacimiento, familia, circunstancias sociales en las que hemos vivido, una serie de códigos con los que tenemos herramientas con las que más o menos circulamos por la vida, pero somos capaces de cambiar nuestro futuro. Ya. A cada instante, con nuestras pequeñas decisiones, podemos desviar el sentido de las líneas de nuestra mano, lo que nos indican que va a durar nuestra vida, lo que nos indica que a lo que estamos más o menos destinado por de dónde venimos, nuestra familia. Total. Por supuesto que creo que hay ciertos códigos genéticos que te pueden hacer propenso a que tú contraigas una enfermedad o que tu padre ha sido carpintero, que tú puedas ser carpintero, pero podemos torcer el destino. Ya. Que de hecho justo va mi siguiente pregunta. ¿Qué opinas sobre el destino? ¿Crees en el destino o ya con eso me estás diciendo que realmente hay líneas, pero nosotros podemos desviar esas líneas? Sí que creo que las podemos desviar, pero también creo que venimos con una marca de agua, ¿no? Ya. Que de alguna forma, si piensas en los grandes artistas, yo creo que sí que se les otorgó un don, Sí. ¿no? Pero por supuesto todo don que tú tengas, seas un gran artista o tengas una capacidad para realizar un trabajo en carpintería o en lo que sea, lo tienes que desarrollar. Tienes que hacer un esfuerzo porque ese destino se cumpla. Se manifieste casi, ¿no? Sí. Y también de alguna manera que las oportunidades existan, ¿no? O sea, creo que hay una frase de creo que sí era un matemático que ganó un premio Nobel, que decía, no me impresiona tanto las convolucencias del cerebro de Einstein, sino el pensamiento de cuántos niños con la misma capacidad nunca tuvieron una calculadora. No, como decir... Es muy interesante eso, porque el otro día hablaba precisamente de que aquí en México había, bueno, pues gente que comentaba en no sé qué medio de comunicación, bueno, pues el tema de las oportunidades, que todo el mundo tenemos la oportunidad de crecer y de evolucionar en nuestras vidas, y de que cualquier chavito de un poblado indígena puede convertirse en el próximo presidente del gobierno, en el próximo Einstein. Y había conversaciones al respecto diciendo, bueno, no es tan así. Es posible que haya países en los que, digamos, ese mínimo común denominador, ese piso está un tantito más elevado, de tal manera en la que prácticamente cualquiera podríamos hacerlo con ese esfuerzo determinado. Pero quizás en lugares como México, que conozco bien y que, bueno, somos totalmente conscientes de que hay mucha gente que vive con unas circunstancias en las que, bueno, pues ni tiene culturalmente, ni familiarmente, ni socialmente ese mínimo común denominador, lo tiene muy difícil para que de ahí pueda, solo con voluntad, llegar aunque haya nacido con el talento predeterminado que decías, ¿no? Aunque muy probablemente tenga el talento para hacerlo. Claro, si no se le presentan las oportunidades, o sea, si nadie le pone un violín. Hay un mínimo de oportunidades. Totalmente, sí, totalmente. O sea, tienen que tener ese mínimo, perfecto. Ahora, pasemos al siguiente. ¿Tienes alguna noción sobre el bien y el mal? ¿Cómo describirías el bien y el mal? ¿El bien y el mal te parece una definición trascendental, o sea, eterna, o el bien y el mal es contingente, cambia con el tiempo? Bueno, quizás me confunda y me deje algo, pero creo que hay tres líneas que nos ayudan a definir el bien y el mal, ¿no? Una es la legal, otra es la espiritual y otra espiritual, ética, moral, y hay otra que sería la natural, ¿no? Creo que hay una serie de códigos naturales intrínsecos. Creo que el ser humano ha desarrollado una espiritualidad interna que le lleva a un comportamiento ético y moral que tiene
unas definiciones más o menos claras, que nos lo puede otorgar la religión o nos lo puede otorgar simplemente la cultura o la sociedad. La filosofía. También. O nuestros códigos espirituales, y luego está, obviamente, lo que es legalmente bueno y lo que es legalmente malo. Claro. Que ahí eso ya no sé si eso luego, lo legal es moral o es natural. Sí, hay un conflicto complejo ahí, porque os digo, en México hace 100 años las mujeres no podían votar y hace un par de siglos era legal tener esclavos y estaba perfectamente bien, ¿eh? Y era legal. Sí, claro, y habían doctores tomando el café diciendo que era una gran idea que las mujeres no votaran porque durante la menstruación no usaban la razón. O sea, y concuerdo contigo, me gusta mucho la lectura de separar el bien y el mal en diferentes espacios donde hay diferentes maneras, pero justo me interesa la relación entre los últimos dos, ¿no? Porque legalmente sabemos que es un tema de relaciones de poder, política, intereses económicos y demás. Pero la relación entre lo natural y lo espiritual me parece interesante cómo la planteaste. ¿Crees que existe alguna relación entre la lógica de la ética, el bien y el mal natural y el bien y el mal espiritual? ¿O no. ¿No? ¿Son separados? No tiene por qué. Quiero decir, la naturaleza es mucho más cruel que lo que nos dicta nuestra espiritualidad, ¿no? Los animales se devoran entre sí. Claro. Porque... Y va más allá del bien y el mal. Totalmente. ¿Y es bueno que un coyote se coma a mi gato? Pues que no es bueno ni malo, ¿no? Yo no sé. Para mí opera fuera. Totalmente. Sí. Opera dentro de las leyes naturales y dentro de un círculo de la vida, dentro de la naturaleza, ¿no? Sí. La propia vegetación muchas veces acaba con... claro, contaminan con hongos a través de las raíces y roban nutrientes de sus vecinos. Pero eso es la naturaleza y eso está por encima de... Está por encima de Biden y de AMLO y de todos. Sí, claro. Y luego estamos nosotros, los seres humanos, que somos el mono que decía Terence McKenna, que se comió unos hongos y de repente le nació la conciencia. Claro, y con eso el lenguaje. El lenguaje y intentamos establecer unos códigos de conducta entre nosotros, códigos sociales. Civilizatorios. Y de civilización, ¿no? Sí. Claro, ahí entra la ley y entra también el concepto espiritual del ser humano. ¿Es el ser humano un animal espiritual o hemos creado esa espiritualidad de forma artificial o ficcionada? O histórica, ¿no? Que justo, de hecho, me lleva a la siguiente pregunta. Sé que eres una persona muy conectada con esta idea de espiritualidad. ¿Cuál es tu opinión hoy sobre las religiones o el papel de las religiones actualmente? Bueno, me resulta difícil juzgar a las religiones por su institución. Ya. Digamos que el propósito de las religiones individuales, las monoteístas, las politeístas, las que abrazan, digamos, otros ámbitos que no son exclusivamente las deidades. Shintoísmo. El propósito normalmente es establecer una serie de códigos que en general, mirando con lupa cada una de ellas, no solo no hay una mala intención, sino que hay una buena intención de unificar y de hacernos seres más completos, ¿no? Añadiendo esa espiritualidad a una animalidad que también nos pertenece. Como un complemento al instinto puro y simplemente decir que el instinto tiene límites, hay maneras de manifestarlo, hay formas de coexistir. Y una relación con una energía superior. Ya. ¿No? Que esa energía puede ser una matriz universal que unifica las galaxias y todos los seres vivos e inanimados del planeta, o puede ser un ser con barba blanca que creó todas las cosas, malo o bueno, depende de la perspectiva. Entonces,
La intención de las religiones no se debe confundir con quienes las representan. Totalmente. Sí, sí. Y normalmente cuando hablamos de la religión católica, bueno, pues claro, yo creo que todos podemos buscar alguna razón por la que la religión católica, la judía, el islam, nos hacen sospechar de sus buenas intenciones por conductas concretas de sus representantes. Sí, completamente. Que justo parece que como que es, en fin de cuentas, si lo espiritual está más allá del mundo material, cualquier cosa que trate de anclar ese algo superior en un mundo material va a ser carente, va a ser incompleto, va a ser impreciso, va a ser insuficiente. Entonces, pues se presta mucho a las instituciones son fallidas, los representantes son fallidos, los padres son fallidos, ¿no? Es como que o sea, como nunca son lo suficientemente buenos en atrapar ese espíritu absoluto. Sí, por eso mismo me parece que es importante separar a la hora de juzgar las religiones por sus representantes. Sí, sí, de las instituciones también. Y fíjate que justo acabo de leer esto porque la idea de religión es una idea bastante europea. O sea, la palabra, ¿no? O sea, no me refiero a la creencia o a la espiritualidad, pero la palabra en sí, religión... No lo tengo tan claro. El término un poco. Bueno, el término claro. es latino. Exacto. Es religere, sí. ¿no? De unificar, ¿no? Sí, pero lo interesante de justo lo que estaba investigando sobre el origen de la palabra es que cuando se hacen los viajes para conocer otras sociedades y otras civilizaciones y entra en contacto el concepto de religere con otras civilizaciones, ellos no tenían tal cual un término como el término religión, sino que el término religión se aplica casi de manera secularizada. O sea, porque para ellos no era religión, era la realidad del mundo. ¿Sabes? O sea, si tú le preguntas a una comunidad budista arriba de una montaña, para ellos el budismo no es una religión, es la realidad del mundo. O sea, se califica como religión desde afuera. O sea, el que viene de afuera dice, ustedes creen en algo, ustedes tienen una creencia. Pero es que para esa gente, ¿no? O sea, para muchas de esas gentes, incluso para las tribus por ejemplo, de Panamá precolonial, no eran religiones per se, eran ontologías. O sea, realmente era una manera de explicar cómo funcionaba la realidad. Y después, obviamente, ya con la manera que nos integramos y tenemos que entablar conversaciones y se aplican estos términos, la palabra religión se usa más como para la nomenclatura de un set de creencias. Sí, digamos que la cultura mediterránea, Roma, Grecia y toda Europa, de alguna forma, racionaliza circunstancias que ya existían y que estaban entre las tribus que venían del sur del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, es una forma de definir que tiene que ver con algo muy europeo, que es la razón. Sí. Que es la razón, ¿no? Ponerle razón a todo. Sí. Sí, la modernidad, ¿no? Que la razón es en sí mismo, llega a ser en sí mismo casi una religión. Totalmente. Completamente de acuerdo. Ahí concuerdo muy contigo. Y creo que es un sesgo que, a ver, hay un libro que me encanta que se llama Nunca fuimos modernos. Porque la idea de la modernidad es que llegó el hombre razonable, ¿no? El hombre que usa la razón para darle sentido al mundo. Y este libro es precioso porque es un libro que te dice, no, o sea, no solo superamos la modernidad porque estamos en la posmodernidad, sino que nunca fuimos modernos realmente, porque la razón siempre fue un gran sueño. O sea, siempre fue una manera de simplificar el comportamiento de la naturaleza y traer al mundo del lenguaje y al mundo de la capacidad racional lo irrazonable y así poner una nomenclatura y darnos por servidos, como, mira qué grandes y soberbios somos que podemos explicar el cosmos y el movimiento del todo, ¿no? Sí, es un poco ponerle cerco al campo, ¿no? Sí, es la obsesión por que todo sea de alguna forma medible y cuantificable. Sí, explicable. Explicable. Sí, el universo nos debe una explicación. Y a veces, en los términos, a veces la filosofía, la espiritualidad, la religión, habla de lo inexplicable. Claro. Y intenta dar forma a lo inexplicable. Sí. Y ahí, claro, muchas veces choca con la razón, ¿no? Sí, absolutamente. Fíjate que, bueno, ese es uno de mis campos de investigación favoritos. O sea, hay muchos autores que hablan sobre cómo nos aproximamos a esa imposibilidad. Porque me parece bonito justo como lo has planteado. No es que la intención sea
ponerle una nomenclatura a todo y explicarlo todo, sino simplemente darnos el marco teórico suficiente para aproximarnos a ello. O sea, ¿cuál debería de ser incluso tu predisposición a explicarte aquellos fenómenos inexplicables? O sea, ¿cuál debería ser tu actitud, ¿no? O sea, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Porque me parece que el sueño moderno de todo se puede explicar con las razones es una cosa que deberíamos de abandonar. Bueno, hay nuevas ramas de la ciencia, la física cuántica, Sí. que están llegando a rozar lo espiritual, Lo divino. Y lo divino, ¿no? Intentando reflexionar sobre el mundo en el que vivimos, el universo, Sí. el cosmos, y de alguna forma llegan a un lugar en el que, sabiendo que son líneas paralelas que parece que nunca se juntan, dan por hecho que sí que se juntan. Sí. En algo que no alcanzan, pero que existe tantas posibilidades de que sí que ocurra, Que una se van a tocar. que una se van a tocar. Sí, es increíble. Sí, la verdad, lo mucho que hemos avanzado con la teoría cuántica y las implicaciones que tiene esta idea de juxtaposición y multiversos me parece fascinante. Y hablando de estos temas difíciles de aproximar, o estos temas que muchas veces escapan la simbolización, ¿qué opinas sobre el amor? ¿Qué opino? Ajá. Estoy a favor. ¿Votarías a favor del amor? Estoy a favor. ¿Y qué es el amor para Enrique Bunbury? El amor es uno de las pocas razones incuestionables por las que merece la pena vivir. 100% de acuerdo. Es el vínculo que establecemos entre los seres humanos y entre los seres vivos, porque el amor no es único hacia los seres humanos. Claro. ¿No? El amor que yo siento hacia mis gatos es amor. Es igual tan legítimo, de potente, sí, que el que siento, y más que el que siento hacia algunas personas, ¿no? Sí, sin duda, son más merecedores. Sí, te entiendo. No, y también a lugares, o sea, también nos enamoramos de lugares durante nuestra vida. Sí, para mí el amor, el arte son los verdaderos motivos por los que merece la pena levantarse cada mañana, ¿no? Sí, y siento que eso hace mucho falta hoy en día, ¿no? Parece que la gente confunde los motivos por las cosas con las cosas que tienes que hacer para vivir, a diferencia de las cosas por las cuales vale la pena vivir. Y creo que hay mucha crisis como decías, ¿no? Y me encantó que dijiste al principio, parece que hoy nuestra libertad es la libertad del consumidor. O sea, que la gente se siente libre en puras decisiones que son superficiales y estéticas, ¿no? O sea, sienten libres de decidir entre A y B, entre blanco y negro, entre morado y amarillo, pero ¿es realmente eso la libertad? Cuando realmente muchas veces cosas como el amor, que pueden ser dolorosas, pueden ser difíciles, pueden ser duras, pueden implicar un costo, pueden implicar una dificultad o un reto, y el arte, que también viene a desafiarte, que viene a poner en criterio aquello que pensabas antes, a mostrarte una postura sobre la vida que a lo mejor no habías considerado. Son cosas más difíciles que ponen más resistencia, pero a lo mejor ahí hay más libertad, ahí hay más vida, más humanidad que en aquellas cosas que hacemos tan comúnmente. Sí, las cosas que más merecen la pena en este mundo normalmente no las puedes comprar tan fácilmente, ¿no? Es obvio que el acceso a la cultura tiene un precio, ¿no? El ir a un concierto, el comprarte un libro, pero el placer de la lectura, el placer de lo que recibes de una pintura, de una obra musical o de una película, todo eso no es exactamente cuantificable, ¿no? Y luego, obviamente, está el amor y las cosas que merecen la pena y que te cuestan un esfuerzo que tú tienes que poner de tu parte para conseguir
y recibir algo a cambio, ¿no? Claro, hay como una apuesta, ¿no? Y me gustaría escuchar tu postura frente a, porque digo, a fin de cuentas también me parece que el formato de las relaciones ha cambiado mucho últimamente, ¿no? O sea, se habla mucho de la descentralización del amor, el amor como algo más horizontal, las relaciones abiertas, la poligamia, la desregularización del núcleo familiar tradicional. O sea, ¿qué opinas sobre estas nuevas tendencias del amor más líquido, si quisieras llamarlo así? O sea, todas estas nuevas expresiones del amor que existen. Incluso los sitios de citas y estos apps para conocer una pareja. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Bueno, ahí hay una diferencia entre el amor y el sexo, ¿no? Claro. Eso es lo que yo pienso, que el amor es algo mucho más profundo y que el sexo, de alguna forma, es un aspecto superficial y físico, ¿no? Transaccional, sí. Entonces creo que hay muchas de estas opciones están intentando validar posibilidades de relaciones sexuales. Claro, pero sin realmente un vínculo afectivo significativo. No, el vínculo afectivo, el vínculo familiar, tiene una serie de códigos que es difícil saltarte, ¿no? Sí. De alguna forma. Yo no digo que tú no puedas establecer un vínculo familiar con una persona del mismo sexo o que... múltiples parejas. Múltiples parejas, pero el vínculo familiar tiene que ver con la descendencia, ¿no? La Aunque sangre. sea, con la sangre. Yo personalmente también pienso que puedes estar las Adoptar. adopciones Sí. y todas estas... Pero tiene que ver con la descendencia, aunque sea una descendencia, digamos, adquirida. No sé si es la palabra adecuada. O contingente, sí. Sí, contingente, ¿no? Sí. Pero creo que eso es el vínculo familiar es difícil de destruir, ¿no? Sí. Lo que me parece interesante de todo esto es como si hay algo muy humano y muy necesario en el amor. O sea, que necesitamos amar. O sea, es casi como si fuera algo inseparable del vivir. Y al mismo tiempo me parece a veces un poco triste ver cómo la necesidad del amor no se va a ningún lugar, pero por las dificultades sociales y el aislamiento y las redes sociales, la gente casi se ve orillada a buscar amor en los lugares equivocados, ¿no? Y acaban realmente en lugar de intercambios transaccionales físicos, cuando realmente lo que estaban buscando era amor. Sí, lo que pasa es que claro, yo desconozco mucho de todo el mundo de las redes sociales y de estas aplicaciones que hay para encontrar pareja y todo esto, ¿no? Pero sí que te puedo decir que tengo algún amigo que ha encontrado pareja a través de pareja. Claro, una pareja de vida. Que se han casado y han creado ese vínculo. Aunque por mucho que a mí me parezca algo asombroso, ¿no? Se puede. Obviamente se puede y hay gente que lo ha conseguido. No sé, yo a mí... No, sí. está perfecto. Ahí te va, la siguiente pregunta que quería platicar contigo. Obviamente, digo, creo que compartimos este gusto por el lenguaje y las palabras. ¿Te parece que las palabras pueden cambiar a las personas? Una pregunta que me parece muy difícil de contestar, ¿no? ¿Qué opinarías? No sé exactamente a qué te refieres, ¿no? Que las palabras pueden cambiar a las personas. ¿Escuchar las palabras correctas en el momento correcto te pueden cambiar de opinión? ¿O escuchar una opinión te puede manipular? O sea, ¿te parece que las personas realmente cambian a escuchar las palabras correctas o incorrectas? Bueno, por supuesto, porque las palabras conforman discursos y conforman pensamientos complejos que te hacen reflexionar sobre tus propios valores y cosas que considerabas absolutamente inamovibles, sobre todo si eres una persona curiosa y eres una persona atenta y una persona que escucha. La palabra escuchar ahora es un tema bastante complejo porque cada vez parece como que se escucha menos, ¿no? Menos atención. Tenemos más ganas de decir nuestro discurso, y lo estoy diciendo mientras estoy aquí soltando el mío. Pero te estoy entrevistando, pues esa es la idea. Me estás entrevistando, yo estaría mucho más interesado en entrevistarte a ti. No, hombre, ¿cómo crees?
estoy más interesado en lo que tú piensas que en lo que yo pienso que me parece una vulgaridad. Pero creo que explicas perfectamente tu punto. O sea, ¿las palabras pueden cambiar a las personas? Sí, aquellos que saben escuchar. Un poco, ¿no? Bueno, claro, la necesidad y la capacidad de atención y de escucharnos en silencio sin querer interrumpir al otro y sin querer con urgencia pisotear el discurso del otro. Es algo cada vez que me resulta más complejo de ver en los medios de comunicación, de ver en las reuniones familiares y en las reuniones de entre amigos. Y sí, siento que tenemos poca educación en el escuchar. Y, a mí me parece uno de los mayores placeres porque creo que hay gente, creo que todos tenemos cosas interesantes que decir. Sí. Y muchas veces no las expresamos, a veces no las expresamos correctamente y a veces no nos atrevemos a expresarlas. Sí, fíjate que antes de que empezáramos a grabar, antes cuando estábamos detrás de cámara, mencionaste a Wittgenstein. Y Wittgenstein tiene una frase que me encanta que dice, pues antes de romper el silencio, tienes que decir algo muy importante. O sea, si vas a romper el silencio, más te vale que vayas a decir algo muy bueno, porque el silencio de por sí ya vale. El silencio está perfecto. El silencio, el silencio de alguna forma te pone en contacto contigo mismo, ¿no? Y con un entorno que ya es lo suficientemente sorprendente como para estar en estado de alerta para escuchar y aprender de todo lo que este mundo nos puede ofrecer, ¿no? Sí, fíjate qué interesante que lo digas, ¿no? Porque al mismo tiempo parece que estamos en una sociedad que tiene exceso de entretenimiento, exceso de estímulo, exceso de opiniones, ¿no? Exceso de pláticas, exceso de conversaciones, cuando realmente en el silencio hay mucho. O sea, hay muchísimas cosas, pero hay que darle espacio para que el silencio surja. Sí, es cierto que dejamos poco espacio al silencio y que además, preocupantemente, cada vez exigimos más espacio para un ocio cada vez más vacío, ¿no? El ocio de la era digital, ¿no? Lo que nos viene a través de consumir. Sí, del scrolling, de redes sociales, de recibir información vacía sin contenido. La mayor parte de la información válida te exige tiempo y dedicación. Todo lo contrario al scrolling. Sí, fíjate qué interesante que lo digas. Hay un libro que se llama Sociedad de la Transparencia, de un filósofo coreano que vive en Alemania, que se llama Byung-Chul Han, y habla sobre cómo en esta sociedad de la transparencia parece que el entretenimiento, la información que nos dan, no se resiste a nosotros, sino que es inmediatamente accesible. Y como no se resiste a nosotros, como no pone ninguna resistencia, nosotros no hacemos el proceso de introyectarla, ¿sabes? De pelear con esta idea nueva, incómoda, hacerla parte de mí, aceptarla, rechazarla, transformarme con ella, sino que simplemente lo que te dan es inmediato. Sí, toda la información y el saber que merece verdaderamente la pena te exige un esfuerzo. Sí. De comprensión, de asimilación y de reflexión. Incluso la manera como se ponen palabras ahora que lo dices, porque hay como esta pelea entre ser muy claro y muy explícito en tu lenguaje y ser casi descriptivo versus ser metafórico, ser poético, ¿sabes? O sea, hacer incluso que el conocimiento no se presente a sí mismo como simple, sino entender que incluso las palabras que usamos para describir las cosas no son las cosas, sino que son una metáfora de las cosas, ¿no? Entonces, hablar de manera críptica y metafórica, pues también es una parte importante de comunicar. Es la belleza de la filosofía, de la poesía, la belleza de los mitos y los símbolos. Y la belleza de muchos códigos espirituales también, que en realidad no se pueden tomar de forma literal, sino que son arquetipos en los que tenemos que reflejar nuestro comportamiento y nuestra forma de ser, ¿no?
como seres humanos. Fíjate que, digo, se está dando muy bien la conversación, me estoy casi, sin preguntarte, estamos hablando de los temas que queríamos que conversáramos, entonces estoy bastante contento. ¿Crees que hay cosas que solo se pueden decir en música y poesía o hay cosas que se pueden decir también en lenguaje coloquial? O sea, como te estoy tratando de formular, y perdón que la pregunta sea rara. No, Los es lenguajes, muy claro. Te escucho. Sí, no, pero si quieres... No, o sea, ¿la música y la poesía están fuera del lenguaje? ¿O hacen cosas que el lenguaje tradicional no puede hacer? Son artes que la poesía roza lo abstracto, la música directamente lo es. Claro. ¿No? Y por supuesto, te da como códigos, señales. La poesía a través de metáforas tienes que escarbar para hacer una comprensión completa del poema. Creo que es la grandeza del arte. La pintura también en sí misma es abstracta, incluso la más figurativa. Es metafórica. Es metafórica, ¿no? Sí. Si tú ¿cuántos libros se han escrito sobre las meninas de Velázquez? Un cuadro en el que dices, bueno, pues aquí están estas el reflejo, enanas, sí. las infantas, no sé qué, el reflejo, está el pintor, está no sé qué. Pero ¿qué es lo que nos ha querido decir? ¿Qué está reflejando ahí? ¿Cómo quería reflejar a la realeza de ese momento, ¿no? Hay como un misterio detrás del cuadro que nos parece a día de hoy, después de todo lo que se ha escrito, inaccesible. Claro, y me encanta porque justo a esto iba con la pregunta. ¿Tú crees que tanto la música como la poesía tiene un centro que permanece como inaccesible? O sea, ¿Las Meninas fue pintada para algo en específico o somos incapaces de saber eso? Por supuesto que tiene que ser inaccesible. Antes me preguntabas sobre el significado de las letras de las canciones y todo eso. Una vez que tú has querido reflejar algo, hay una parte mistérica del arte y la creación que debe dejarse volar para que el oyente, en este caso en la música, o el que está observando un cuadro o el que está leyendo un poema, se abstraiga y extraiga sus propias conclusiones. Claro. Y ahí lo unimos ya con lo primero de todo. Ahí es donde realmente podemos ser libres. Claro, en esa interpretación, ¿no? En la libertad de decir, yo escuché esto. Aún podemos ser libres dentro de una canción. Sí, hay un amigo mío que es un filósofo español que admiro muchísimo, que se llama Ernesto Castro, y él dice que muchas veces la libertad está en el error de interpretación. Y es cierto, ¿eh? O sea, porque totalmente. ¿sí? No, es que no hay interpretación errónea. Claro. Del arte no hay interpretación errónea. Sí, exacto, porque cada quien lo va a ver como es, le va a dar un significado, le va a dar un contexto. Pero de todas formas, en tu caso específicamente, tú también escribes tus canciones, o sea, tú creas, ¿no? Entonces aquí te quería preguntar, y esto en un sentido muy individual, ¿qué es para ti crear música? O sea, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el fin de crear música para ti? ¿O es imposible no hacerlo? Bueno, hay dos. Si vamos a racionalizar algo tan abstracto, creo que hay dos vías claras en la creación de la música. Por un lado, una necesidad de expresión vital y por otro lado, una necesidad de comunicación. Yeah. Eso plantea la cuestión de si tú estuvieras en una isla desierta en la que jamás pudieras salir y nadie te fuera a rescatar, ¿y compondrías canciones? ¿Lo harías? Yo creo que no, porque falta esa otra parte, la comunicación. Ya, falta que lo escuche. Falta la comunicación. Lo primero que digo es creo que no. La segunda parte es seguramente sí. Sí. Seguramente sí, con la esperanza vana de que alguien en algún momento un alienígena aterrizara en esa isla y escuchara las canciones. Sí, ¿sabes qué? Derrida tiene esta frase que me encanta que dice, todo texto es, aunque sea parcialmente, testamentario. ¿No? Bueno, exactamente. ¿Es eso, no? Hay algo de testamento en cada obra que alguien realiza, ¿no? Una canción, un cuadro, una película. Es una forma de querer explicarnos, de querer y explicar
cosas que son tan complejas que a veces la palabra no es suficiente. Sí. Y necesitas pues elementos abstractos El como arreglo, es la música, el ritmo. Sí, totalmente. Oye, pregunta, tú que has sido un nómada, ¿no? Que has tenido tantas casas y justo lo platicaba, ahorita fue de los primeros temas que tocamos medio sin querer antes de cámaras. ¿Dónde es casa para ti y qué significa casa para ti? Bueno, me acabo de mudar, llevo 12 años viviendo en Los Ángeles y me he mudado 6 veces en estos 12 años y me acabo de mudar por sexta vez. Y estoy en una casa nueva, ¿no? Pero no tengo la sensación de, nunca he tenido la sensación de este es mi sitio, aquí me quedo, esta casa es en la que voy a envejecer. No descarto absolutamente ninguna posibilidad. Sé dónde tengo que llevar las maletas cuando salga de aquí y agarre un avión, ¿no? Que tengo ahí en Topanga, tengo mi casa, un lugar que me fascina ahora mismo, ¿no? Con mis cosas, mi estudio, mis guitarras, mis teclados, mis pinturas, todo eso. Pero al final, ¿no? ¿Hasta qué punto allá donde dejas el sombrero es tu casa, ¿no? Sí, ¿No? ahí es donde te sientes en casa. Como decía la canción. Eh, Me he sentido muy en casa en muchos lugares. Ya. He pasado temporadas largas en distintos lugares y siempre he pensado que perfectamente me podría quedar ahí. Podría ser un lugar. Es que fíjate que, digo, tuve el privilegio de escuchar tu disco antes de la entrevista y un par de canciones me llamaron la atención, como Alaska, ¿no? Que habla de un potencial lugar de retiro, ¿no? Sí. También se menciona de manera recurrente en varias canciones las relaciones con los mapas y las topografías y la resistencia a las explicaciones y a los planes prehechos. Entonces quería preguntar, o sea, este disco nuevo que pronto vamos a poder escuchar, ¿nos puedes platicar un poquito sobre el proceso creativo? ¿De dónde viene tu inspiración para este último disco? Bueno, yo pasé por un principio del 2022 muy complejo. Estaba realizando la gira del 35 aniversario eh, y tuve muchos problemas con la garganta. Eh, Tuve que cancelar algunos shows, mover algún otro. Durante la primera parte de la gira me costó muchísimo, cada concierto era como escalar un 8000 y en la segunda parte en Estados Unidos cancelamos ya definitivamente todos los compromisos, ¿no? Ya. Y en todo este periodo era el periodo en el que yo estaba componiendo el disco. Entonces, muchas canciones hablan de esa huida, vuelta a casa, retiro, esperanzas ante un horizonte abierto. De alguna forma hay como una situación, una serie de un vaivén emocional, ¿no? Entre cierta desesperación a la vez que una posibilidad. Un abismo de posibilidades se abría de nuevo ante mí, porque siempre consideré que una gran crisis es una oportunidad. Claro, sabes que históricamente cuando llegaron los de la SS con Picasso, le preguntaron, oye, ¿quién pintó este cuadro? ¿No? Porque lo iban a confiscar. Y él dijo, fueron ustedes. Entonces, ¿A cuál se refería el Guernica? ¿No? se me hace que sí. Entonces, se me hace muy bonita esta relación entre la dificultad y el artista. ¿No? O sea, de cómo muchas veces son las dificultades, muchas veces las grandes inspiraciones, ¿no? Que la gente tiende a decir, no, te inspiró este libro, te inspiró este lugar, pero muchas veces son los duelos, las dificultades, las problemáticas las que inspiran. Sí, totalmente. Este disco en concreto está muy escrito a pie de pista, ¿no? Casi conforme iban sucediéndome los hechos, intentaba explicar lo que me estaba ocurriendo en la cabeza y el corazón, ¿no? Claro.
Claro, y sabes que, digo, una cosa que de aquí ya faneando un poquito, sinceramente soy muy, muy admirador tuyo, tu música fue una parte muy, muy importante en mi vida. La manera como escribes siempre ha sido una gran inspiración también, me parece que tienes un talento extraordinario para jugar con las palabras y llevarnos a otros lugares inesperados y hacer imaginar el mundo de una manera diferente. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre cuál es tu inspiración específicamente en el ámbito de lectura? O sea, ¿cuáles son tus lecturas? ¿Qué recomendarías de lecturas para la gente que está buscando inspiración? Mm, Leer, ¿no? Mucho, No, sí. sí. Yo creo que es importante leer cuanto más mejor. A mí paso temporadas en las que me enfoco más en digamos, en la novela o en temporadas en las que leo mucha poesía, Mm, temporadas en las que leo más ensayos, o hace tiempo que no, pero tuve una temporada en la que leía mucho teatro. ya. Eh, de alguna forma creo que está bien que las lecturas vayan te sugieran otras lecturas y te lleven a Mm, descubrir nuevas cosas de un autor o de claro. un género o de un estilo o de una filosofía O de un tema. o de un tema, ¿no? Claro. Y dejarte llevar por ese hilo hacia donde te vaya llevando. Pero, en definitiva, yo lo que considero es que todo es parte de la influencia. Mm, Nuestra conversación, sí. las películas, leer la prensa, eh, por supuesto cualquier lectura que te apasione, ¿no? Sí. Pero sí, leer cuanto más, mejor. Me asombra, he conocido amigos, que puedo decir que son amigos, Ujú. que componen canciones y que me han dicho que no leen nada. Y digo, me resulta asombroso y admirable, porque tienes mucho menos lugar de Inspirarte, donde sí. inspirarte y de donde aprender, ¿no? Claro. Pero ante eso su respuesta era, no, me queda toda la vida, ¿no? Tengo la vida, Ahora sí ¿no? voy a leer, sí. No como que Ah, me tengo toda queda, la vida enfrente. Sí, sí, tengo toda la claro. vida La enfrente, o sea, experiencia física del mundo, eh, ajá. todo el mundo, te sientas Sí, en una terraza, escuchas conversaciones, cierto. te subes a un autobús y te empapas de lo que está diciendo la señora y de lo que... te- todo es... Todo puede formar parte. Hay gente que escribe canciones de una forma más coloquial, hay gente que nos ponemos un poco más intensitos Qué bueno, sí. Qué bueno que sea así, sí. y depende, ¿no? De Sí. qué tipo de género hagas en la música. Pero yo creo que, que leer ayuda. Sí, totalmente. Y para terminar, Mumri, algo que hayas leído últimamente que te haya parecido bonito. ¿Alguna Bueno, frase? un libro que te recomiendo mucho, A ver. em, que es el libro que ha escrito Rick Rubin, el productor. Mm, em, es un productor que se ha convertido en una sí, sí. especie de gurú que, digamos, ha establecido una serie de filosofías en torno a la creación. De, no sé si creo recordar que se llamaba el libro The Creative Act. Ok. eh, no sé si lo estoy diciendo al derecho o al revés, O o The The Act of Act of Creating, o algo Creating. así. Pero de Rick Rubin, seguro. De Rick Ah, Rubin mira. tampoco ha escrito más que este, o sea que Ya, ya. no tiene, Va a salir. no tiene pérdida. Es un libro fascinante Sí. porque creo que lo grandioso de lo que ha hecho es que no habla de él y de su proceso creativo, habla de todos nosotros, ¿no? Mm. Y de cómo aproximarnos al arte. Buenísimo. Pues nada, Enrique, te agradezco muchísimo la conversación. Ha sido un enorme placer. Espero que te haya sentido a gusto. Muy bien, la verdad. Espero que no haya, No, no haya dicho tontadas. no, no, por favor. Como tú dices, ¿no? Son interpretaciones, así que se vale. Te agradezco muchísimo por la conversación, ¿eh? Mucho Listo. gusto. Espero les haya gustado. Como siempre, dejen aquí abajo sus comentarios, piquen a todos los botoncitos, digan con quién más les gustaría ver una conversación y nada, nos vemos a la próxima. Corte.